Hoy se cumplen 41 días del asesinato de Conrado Hernández, Mercedes Martínez y su hijo Vladimir, de apenas 6 años de edad. El acto ha sido reivindicado por la organización a la que pertenecen como un crimen político, enmarcado en una ola de violencia en la que se ha instaurado el estado de Guerrero desde hace algún tiempo. Para desenmarañar la difícil situación de la violencia en el estado de Guerrero, para entender el impas político que se está viviendo en la región, en esta región del país, nos acompaña hoy en Lo Marginal en el Centro Sergio Sarmiento Silva. Él es doctor en sociología por la UNAM, es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en movimientos indígenas y organizaciones sociales. Doctor Sergio, muchas gracias por aceptar participar en Lo Marginal en el Centro. Bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, es para nosotros un gusto que esté aquí con nosotros. También nos acompaña y es bienvenido a Lo Marginal en el Centro Rangel Ventura Godoy, maestro en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Guerrero, abogado y periodista y director de Noticias Reporte Guerrero. Bienvenido, Rangel, gracias por estar hoy en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches, saludos a los panelistas. Y también nos acompaña Rogelio García Macedonio, él es economista por la UNAM, investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, institución que además es una colaboradora de Lo Marginal en el Centro, y es especialista en política pública y desarrollo económico. Rogelio, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Aquiles, y a la producción de Canal 6 y el CEMES. Muchas gracias. Creo que con este panel iniciaremos nuestra conversación porque no sé si coincidan conmigo, espero que podamos llegar a un acuerdo, pero me parece que se ha vuelto un tropo, es decir, un lugar común dentro del periodismo, dentro de la literatura, dentro de la historia, la historiografía, asociar el estado de Guerrero con la violencia. Desde su fundación y los conflictos, digamos, entre Nicolás Bravo, Juan N. Álvarez, la entidad suriana ha tenido esta fama de estar asociada con el concepto de la violencia, al grado de llegar a veces a proponer que la violencia en ese lugar es endémica. ¿Qué tan cierto es eso? Lo intentaremos averiguar. Quisiera comenzar con usted, doctor Sergio, preguntándole si se puede hablar de Guerrero como un caso particular en que el Estado no tiene la capacidad de encauzar, digamos, institucionalmente los conflictos, o cómo interpreta usted el problema. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación y buenas noches a todas y a todos, todos los que nos están viendo. Pues efectivamente, usted lo ha dicho muy bien, que el estado de Guerrero tiene una fama muy añeja y que desde hace mucho tiempo lo asocian frecuentemente con la violencia, ¿no? Guerrero bronco, el México duro, difícil, ¿no? La geografía agreste, en fin, Guerrero ha estado como en el ojo del huracán en todos en los últimos años con el tema de la violencia. Yo me voy a centrar simplemente en decir que Guerrero prácticamente es un estado ocupado por el ejército. O sea, a tal grado ha llegado la incapacidad de los diferentes gobiernos, salvo algunas tal vez excepciones, que los gobiernos estatales en Guerrero, desde Abarca Alarcón, el ejército ha sido una constante en la vida cotidiana de los guerrerenses. Y no solamente en la guerra sucia, sino que en los últimos años se ha notado una mucha mayor presencia del ejército en todos los rincones de Guerrero. Y esta presencia no garantiza, ni en ningún momento ha garantizado la paz o el control de la violencia. Que la violencia tiene muchas causas y es multicausal. No tiene algo que la defina, sino que ha sido en los últimos años una situación sumamente compleja, porque ya ni siquiera podríamos decir que es
el cultivo de la amapola, como durante algún tiempo se le caracterizó como el eje de la violencia, porque hoy son otras situaciones las que se presentan para la vida de los guerrerenses. Hoy la marihuana no tiene un gran peso económico, está siendo sustituida por el narcotráfico de que trafica con nuevas anfetaminas, en fin, pero los gobiernos estatales no tienen la capacidad para resolver este problema. Y lo que en algún momento fue una posible alianza entre el Estado y la Iglesia, hoy inclusive en este gobierno ha roto de comunicación con los obispos, ¿no? Porque no hay lazos comunicantes, por más que han querido ser una especie de colchón las iglesias o la Iglesia Católica en particular para menguar esa situación de violencia. Creo que los guerrerenses tienen un gran problema en el ejército, ¿sí? Y que hoy está metida en todos los rincones del estado y se nota mucho más la presencia, sobre todo en Acapulco, por obvias razones, de que es el centro turístico muy importante y más económicamente para los guerrerenses. No hay en este momento una mirada que pueda ayudar a paliar la violencia, es cada día más frecuente y cada vez más aguda. Sí, me parece contundente esta primera forma en cómo se comienza a analizar el problema y creo que pasaremos a analizar en el segundo bloque esta cuestión de la intervención o la ocupación militar del Estado de Guerrero como un factor que potencia la violencia en lugar de lo que uno pensaría que la presencia de los militares contiene la violencia. Usted lo pone como lo contrario, como que la prohija, la incentiva en cierto sentido. Creo que podemos comentar eso en un segundo bloque porque me parece muy interesante, pero quería seguir contigo, Rangel, preguntándote si la violencia en Guerrero tiene una explicación que lo distingue o lo particulariza con respecto a otros estados de la República. ¿Por qué la violencia en Guerrero? La violencia, claro, como periodistas, nosotros hemos documentado muchas situaciones que se han dado aquí en el Estado y para comprenderlo, pues vayámonos los datos. La fiscal que en estos momentos encabeza, Sandra Luz, la teniente coronel del ejército, la teniente coronel Sandra Luz Salmerón Valdovinos, ella asume la fiscalía y recordando que cuando ella asume la Fiscalía General del Estado de Guerrero, se encontraba en el último lugar de impunidad. Es decir, de cada carpeta de investigación, más bien de cada delito que se cometía en el estado de Guerrero, los delincuentes tenían el 99.9 de impunidad para que no pudieran concretarse o para que no pudieran ser detenidos. Es decir, el nivel de impunidad en homicidios dolosos en Guerrero es del 99.9 de ese nivel. Apenas una declaración de hace unas semanas por parte de la fiscal, ella reconocía que hay un rezago incluso en las carpetas de investigación, donde si le pudieran dar una carpeta de investigación a cada ministerio público, tendría 17,000 cada ministerio, porque pues ustedes sabrán, Guerrero se encuentra dentro de los estados con mayor índices de homicidios, de los cuales pues, no se pueden quedar atrás. Y solamente recordando, acaba el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acaba de dar cifras muy puntuales. Ahorita con el gobierno de Morena, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, y señalaba que tan solo en los primeros 4 meses de este 2023 se han registrado 535 asesinatos en el estado de Guerrero. 535. Es decir, son 114 homicidios más que de los que se registraron el año anterior. Estamos hablando de que el índice de asesinatos en el estado de Guerrero pues están registrando, porque claro, estas cifras pues también están palpables de las personas que cometen este tipo de delitos, porque saben que tienen garantía del 99.9% de impunidad. Ellos saben que si cometen un delito, difícilmente una autoridad va a detenerlo. Y lamentablemente, ¿quién está encargándose de administrar la justicia? Pues los propios grupos rivales. Los propios grupos rivales, las bandas rivales, los cárteles rivales
son los encargados, yo no diría de hacer justicia, sino de controlar esta economía, este trasiego de droga, y es lo que está provocando. Pero, ¿qué provoca esta situación, este nivel de impunidad o este desorden, podríamos decir, administrativo en la administración de justicia, valga la redundancia? Pues que Guerrero tiene características propias. Hay que recordarlo para la audiencia que no lo sabe, pues que en Guerrero existe un gobierno bicéfalo. Entiéndase, por un gobierno que tiene dos cabezas, que por un lado está la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y por el otro lado, pues el que han llamado o han adoptado aquí como el líder social, que es su papá, Félix Salgado Macedonio, quien prácticamente pues es dueño de la gubernatura. Entonces, al llegar a esos tipos de impunidad, incluso en las propias protestas, en las propias organizaciones sociales, en los propios campesinos o todos los grupos vulnerables, se encuentran con esa situación que no saben a quién acudir, y que el problema es que se andan echando los grupos por un lado y los grupos por otro lado, y nunca terminan atendiendo la situación. Acabamos de documentar el lunes pasado, pues una protesta que hubo aquí en la autopista del Sol por parte de indígenas que estaban protestando, y la solución a su petición pues fue que fueron desalojados por policías. Así el nivel de impunidad, así la situación aquí. Sí, muchas gracias. Creo que abres otro frente demasiado importante que creo que también en el segundo bloque tocaremos, que es esta cuestión de impunidad. Pero quiero que notemos algo que se han dicho en estas dos participaciones, principalmente como promotores de la violencia. No solo se nombra al crimen o no solo se restringe al crimen, sino al ejército, a los mismos aparatos de imposición de justicia, a las mismas policías. Es decir, este problema, por lo que vemos, es mucho más complejo que simplemente la emergencia de este México bronco, o de este guerrero bronco, digamos, del que se le ha hecho una fama. Y quiero preguntarte, Rogelio, lo mismo. ¿Por qué la violencia en el Estado? ¿Qué añades? ¿Qué piensas sobre esta situación? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los que nos ven a través de Canal 6. La incapacidad del Estado para resolver los conflictos sociales, sobre todo en la actualidad, no es particular de Guerrero. A nivel nacional, podemos ver que existen serios problemas para resolverle a los mexicanos, por ejemplo, sus carencias sociales, para combatir la violencia, para combatir la delincuencia organizada, los delitos comunes, etcétera, etcétera. Pero en Guerrero sí existen tres características que quiero enumerar que se pudieran caracterizar como particulares de esto, ¿no? Y es, primero, la violencia con que se ha disputado el poder político en el Estado ha sido sangrienta, armada para ser exactos, desde los Álvarez que tú ya recordabas, pasando por el periodo de la Revolución Mexicana, donde encontramos clanes que se formaron y que después terminarían siendo los caciques del siglo XX, como los Aguirre Rivero, Añor Bebaños en la Costa Chica, en la región norte, en Huitzuco, los Figueroa. Son familias que vienen de tiempo atrás y que se disputaron durante la revolución el poder político del Estado. Pero viene la otra parte, la segunda parte, que es sobre todo en los años 50, que es cuando reclamando las promesas de la revolución, la sociedad que se empezó a organizar en contra de los nuevos caciques que iban aflorando después de que dejaron de ser hacendados, pasaron a ser caciques porque acaparaban el comercio. Vemos que aparece ahí una sociedad de copreros, una sociedad de cafetaleros que se organizaron para hacer gestión comunitaria de los recursos e incursionar en el mercado. Después de eso, para ser sucintos, vino la Asociación Cívica Guerrerense de Genaro Vázquez, vino el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, y todas estas formas de organización social lo que buscaban era ganar terreno en el ejercicio del poder del Estado como institución en el Estado de Guerrero. Pero ¿qué hicieron los grupos caciquiles que gobernaban el Estado junto con el ejército, como bien mencionaba el doctor? Es ejercer la represión sobre estos grupos políticos. Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, no empezaron como guerrilleros de un día para otro, sino que ellos empezaron con la Asociación Cívica Guerrerense, que lo que buscaban era postular a un candidato a la gubernatura del Estado. Pero este señor se llamaba José María Suárez Telles, ya me acordé de su nombre. Pero ¿qué hizo el partido hegemónico en el poder? Encarcelarlos, encarcelar a otros
candidatos a presidencias municipales, encarcelar a líderes políticos, represión armada en las manifestaciones públicas. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaron estos personajes que estaban emergiendo de ese Guerrero, que buscaban participar en la vida política del Estado? Dijeron, no nos van a dar chance para llegar a través de las instituciones democráticas que tiene el país. ¿Qué nos queda? La lucha armada. A eso los orillaron. El remate de todo este siglo XX violento en el estado de Guerrero viene a coronarse sarcásticamente con el último Figueroa, que fue gobernador, con la matanza de Aguas Blancas en 1995, ¿no? Una masacre contra los campesinos, y esto cierra un ciclo violento del estado de Guerrero, que digo que lo que se disputaban es el poder político en el estado. Entonces, eso ha caracterizado al estado de Guerrero. Pero la pregunta de aquí es, ¿por qué buscaban el poder político? Que este es el segundo factor que yo quiero mencionar aquí. Sobre todo, es para revertir muchas de las carencias sociales que tenía el estado de Guerrero. O sea, para nadie me parece que es un secreto que ha sido uno de los estados más pobres secularmente, ¿no? No sé si para bien o para mal, justamente con la represión de la guerra sucia, se hizo mucha inversión social en el estado de Guerrero, no tanto para ayudar a los guerrerenses, por ejemplo, en infraestructura carretera, sino para que el ejército fuera más eficiente su recorrido y pueda combatir a las guerrillas, ¿no? Para combatir también el apoyo que tenían estos guerrilleros en el estado de Guerrero, se hizo mucha obra social en esas regiones de educación, de salud pública. Pero a pesar de todo eso, una vez que se cierra más o menos este capítulo, el Estado vuelve a caer en el abandono. Entonces, la segunda característica de este Estado es que es demasiado pobre. Siempre ha sido un Estado atrasado y la voluntad política, la capacidad del Estado para articular estas carencias sociales, encauzarlas institucionalmente, no ha sido capaz de hacerlo, ¿no? ¿Qué ha hecho? Represión y mantener a raya a los grupos políticos que quieren participar del poder político para revertir estas carencias sociales. La tercera cosa, el Estado es relativamente pequeño en cuanto a sus instituciones. Es poco eficiente y la falta de voluntad política de los gobernantes hace que sea un Estado ingobernable. La delincuencia crece y encuentra su caldo de cultivo en una sociedad que está empobrecida, ¿no? Que no tiene trabajo, que no tiene oportunidades, que opta por la migración, que opta por migrar del Estado a otros estados, pues donde se pueda conseguir empleo, ¿no? Y entonces la pobreza vuelve un polvorín como caldo de cultivo, la pobreza y la incapacidad del Estado para resolver estos problemas es lo que conlleva a que haya demasiada violencia. Y la última parte de esto, la corona de esto, es que las instituciones son incapaces de brindar justicia, lo que nos decía ya Rangel ahorita, ¿no? O sea, el Estado de Derecho en Guerrero no existe. Tú cometes un delito y no se te castiga, no se persigue, no se investiga lo que está sucediendo porque las instituciones son ineficaces. Entonces me parece que esos elementos sí hacen una particularidad, pues hacen una particularidad en el estado de Guerrero cuando de encauzar los problemas sociales hablamos. Yo querría decir eso, a lo mejor el doctor nos puede ayudar más adelante porque yo he visto que ha hecho investigación, sobre todo en la región de la montaña, Sí, sí. de este problema de violencia que estamos hablando. Nada más. Sí, muchas gracias. Creo que para pasar a ese segundo punto, retomo algo de lo que se decía, que quizá las instituciones de impartición de justicia tienen la impronta o tienen la impresión, digamos, de una forma de hacer política mucho más cercana al ejercicio directo de establecer sus propias formas de organizar la sociedad por parte de estos gobernadores estatales o de estos grupos en el poder. Y quería preguntarle, doctor, ¿la violencia en Guerrero se ejerce, digamos, de arriba hacia abajo? ¿Por qué hay tanta impunidad en el Estado? Bueno, yo creo que hay que ver, no hablar en términos de la violencia, sino yo creo que las violencias, que yo creo que hay que irlas haciendo una disección, porque no es la misma la violencia física o cultural o política que de aquellos grupos caciquiles, viejos grupos caciquiles que ya hablaba, que me se dio la palabra, sino también hay otro tipo de violencias como la violencia criminal, la violencia
de los grupos, de los cárteles que hay en Guerrero, sino también hay una violencia mucho más estructural, que es la violencia de la pobreza. O sea, ahí alguien decía que alguna vez para resolver el problema de la pobreza de la montaña había que bajar a todos los de la montaña, de hacer descansar la montaña unos 10 años para que se pudiera volver a reverdecer, a que la tierra volviera a recuperar su fertilidad, ¿no? Mientras tanto había que mandar mucho dinero, ¿no? Dinero ha habido mucho para Guerrero, hay que decirlo. Muchos proyectos, muchos programas asistenciales han canalizado una enorme cantidad de recursos hacia Guerrero. El problema es que no llega, efectivamente, todo ese dinero no llega a sus destinatarios. Se queda en los caciques, en los intermediarios, ¿no? Pero creo que esa es una violencia. La otra violencia es la violencia de género, la violencia de la discriminación. Guerrero es uno de los últimos estados que ha podido, teniendo una población afromexicana muy importante e indígena, de los últimos estados que están modificando apenas su constitución, y lo que hicieron los diputados en el periodo anterior, la Suprema Corte dijo, lo hicieron mal, porque lo hicieron como ellos quisieron. Entonces, hay una serie de violencias que yo creo que hay que irlas diseccionando para irlas precisando. El otro tipo de violencia es la violencia que se da cuando los desplazados por el crimen organizado o por aquellas empresas mineras o explotadoras de los bosques que quieren prácticamente arrebatarles sus recursos y obligan a mucha gente a abandonar sus comunidades, y entonces pues tienen que irse a los lugares donde puedan darles permiso para que se vuelvan a asentar y recuperar su comunidad. Entonces, necesitamos verlo con calma, porque si decimos la violencia, decimos mucho, pero también no decimos poco, porque hay diferentes tipos de violencia. La violencia que ejerce el ejército está muy bien documentada últimamente. En los últimos años, el Centro de Derechos Humanos de Tlachinolan ha documentado muchos tipos de violencia que ha cometido el ejército, solamente para citar la violación que hicieron los soldados de 2 indígenas MEPA en la costa montaña. Otro tipo de violencia también es la penetración, y eso sí me duele mucho decirlo, pero la penetración de grupos armados en las llamadas policías comunitarias, algunas en las que los propósitos eran loables, ¿no? Como la CRAC, PC, ¿no? Que tenía un origen comunitario, tiene un origen comunitario, pero hay otras que han caído en situaciones bastante cuestionables, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de violencia estamos hablando para poner un poco de orden a la situación, ¿no? La violencia estructural, que solamente los recursos se quedan entre los intermediarios y la clase política o los caciques. Esa es una violencia difícil de resolver en el Estado mientras no se respeten a las comunidades campesinas e indígenas. Esa es una. La otra es la violencia por la disputa por los recursos naturales que hay en el Estado. Los mineros, los de los bosques, el agua, ¿no? Entonces, hay otro tipo de violencia. La violencia que el ejército genera, y que no hay una política estatal clara, más que recurrir siempre a la federación. ¿Qué pasa? Hay una incapacidad de la clase política. Ya hablaban de la clase de los caciques anteriores, los Figueroa, los Astudillo, en fin, pero ¿cuál es la nueva clase política? ¿Los Salgado? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la nueva clase política? ¿Cuáles son sus intereses?
porque no hay que dudar que efectivamente tiene un arraigo popular los Salgado, ¿no? En particular el papá Salgado Macedonio, no hay que negarlo, pero eso es suficiente como para decir, esa es la nueva clase política de Morena, que quién sabe qué será todavía, porque no está muy claro ahí cuáles son los nuevos polos de la formación de la clase política, porque hoy en Guerrero los grupos están completamente, algunos desdibujados, otros recomponiéndose, y ahí ellos mismos generan otro tipo de violencia, la violencia política y las vendetas, ¿no? Entonces, hay que verlo con calma, aunque la situación nos esté rebasando. Cuando hablamos de violencia, ¿de qué violencias estamos hablando? Muy bien, creo que ha sido suficientemente elocuente esta intervención en muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo en esta similitud de la clase política entre los gobiernos anteriores y el gobierno actual. Me parece que es un punto fundamental para entender. Y te quería preguntar, Rangel, en relación con esto, si hay, valga la redundancia, una relación entre la violencia y el gobierno del Estado, pero también si se puede hacer algo contra la impunidad, porque fue un tema que tú tocaste mucho en tu primera intervención. Sí, claro. Incluso puntualizando, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor, y la propia Auditoría Superior del Estado lo confirma. Eh, Hay una mala administración de los recursos públicos en Guerrero, y eso sucede muy bien en la montaña. Puntualizando solamente, el municipio de Zapotitlán Tablas, que se encuentra en la montaña alta de Guerrero, es considerado el municipio más pobre del estado, es considerado también el municipio más pobre de todo México, y es considerado el municipio más pobre donde hay más desnutrición a nivel América Latina. Ese municipio es equiparable a un municipio pobre de los de África. Es decir, de eso encontramos. Y aún así, con datos de la Auditoría Superior del Estado, un alcalde que haya gobernado Zaputitlán Tablas es capaz de desviar 500,000 pesos desde directamente para sus situaciones personales, para sus vecinos, es decir, se lo roban prácticamente. ¿Okay? Entonces, un municipio tan pobre es capaz a un municipio tan pobre de Guerrero como este, o a nivel Latinoamérica, aún así es capaz de robarte 500,000 pesos al año. Entonces, si hay una mala administración, una mala distribución, por supuesto, la composición social de los partidos políticos y el crimen organizado es muy palpable. Tan solo hace un par de semanas se acaba de documentar, varios periodistas documentamos en Guerrero, los bloqueos que estaban haciendo integrantes de la familia michoacana luego de que pues se denunciara el acoso por parte de comerciantes y por parte de transportistas en esta zona calentana del estado de Guerrero, que colinda con el estado de México y con Michoacán. Entonces, lo grave de esta situación es que esos bloqueos eran encabezados por presidentes municipales y por diputados. Y diputados del PRD, diputados del PRI, diputados de Morena. Es decir, así como existe el cártel de la familia michoacana, que era el que tenía ese nivel que era los que tenían a soldados, a los comerciantes y a los transportistas en tierra caliente, pues también existe el cártel de los partidos políticos, que defienden los mismos intereses. Y esa es la situación que provocan los niveles de impunidad. Los niveles de impunidad, la mala distribución, porque, pues sí, el gobierno federal presume que en el estado de Guerrero es el segundo estado que más apoyos sociales recibe. Sin embargo, estos apoyos sociales también, hay que decirlo, van dirigidos principalmente para la militancia del partido Moreno. Y esa es la grave situación que se viene acercándose las elecciones. Solamente por recordar un caso, recordarán que Guerrero fue foco social, fue nota incluso a nivel internacional por la venta de niñas. Y cuando se daba la venta de niñas en la montaña, a mí me toca entrevistar a una señora que estaba inconforme porque ella, por usos y costumbres, tenía la intención de vender a uno de sus hijas, su niña Angélica de 12 años. Tenía la intención, incluso ya la tenía palabrada, ya tenía 140 cartones de cerveza, tenía
ya las vacas, y creo que le iban a pagar como 70,000 pesos a la señora por estas ventas. Y yo me acuerdo que estuve en las negociaciones ahí con autoridades y ella decía algo muy puntual que te marca la diferencia de cómo suceden estas situaciones. Ella decía, ok, no puedo vender a mi hija, está bien, que era mi único sustento, pero entonces, ¿cómo le hago? Y las autoridades le decían, no, pues inscríbase a los programas sociales. Y ella le decía, ok, ¿cuáles son los requisitos? Acta de nacimiento, boleta de calificaciones para que todos sus hijos sean becados. Gran problema. Su escuela más cercana se encontraba a 2 kilómetros, caminando porque no hay forma de moverse en transporte en esta zona. Dos, no hay forma de que pueda conseguir un documento como un acta de nacimiento para esos lugares y obviamente no hay forma de que ellos puedan acceder a los programas sociales cuando no se encuentran con los servicios básicos para poder. Entonces, esta situación se da en muchas zonas, no solamente de la montaña, sino de la Costa Chica. Y hay varios municipios que se encuentran en la misma situación y por lo tanto, pues esto provoca que la descomposición social se dé de manera tan doliente como lo vivimos los guerreros. Chile. Sí, creo que es terrible el testimonio. Quería preguntarte, Rogelio, de alguna manera, porque lo nombrabas tú al inicio de tu intervención pasada, porque ponías un énfasis especial en la composición de las élites en Guerrero, que como un factor que explica las violencias, siguiendo el razonamiento del doctor Sergio. Y te quería preguntar cuál es la composición de las élites en Guerrero, es decir, de esta clase política, y en segundo lugar, si utilizan las violencias, estas élites para el dominio político de una manera, digamos, particular en el Estado. Bueno, quiero empezar por decir que se pueden distinguir en dos sentidos estas élites económicas y políticas, ¿no? O sea, estos personajes que yo mencioné al principio como clanes que se han ido constituyendo a lo largo del siglo XX, que vienen de ya de larga data y que han gobernado y que han vivido ahí, se han convertido en caciques que logran articular estructuras económicas primero en sus regiones, pero no me atrevo a particularizar de más nombres aparte de los que ya di, porque no son muy conocidos, o sea, no están en los libros de texto, no están en las notas periodísticas, solamente si estás imbuido en esa zona. Yo, por ejemplo, que me he movido mucho tiempo en la región de la Costa Chica, porque yo soy originario de ahí, de San Luis Acatlán, te puedes dar cuenta que estas élites sí operan, o sea, son los que dominan el comercio, son los que dominan el agiotismo en la zona, son los que se organizan entre ellos para poder llegar a acuerdos que puedan imponer a los políticos, a los funcionarios de los gabinetes, a las diputaciones y así hasta arriba, ¿no? Entonces, esas élites económicas no tienen nombre porque están así dispersadas en la región por regiones que son caciques. Esas son las élites económicas, pero esas mismas son las mismas élites que ejercen el poder político. Entonces, no, o sea, no diferencio yo de ellos que sean unos los que ejercen el poder político y otros los que ejerzan el poder económico, sino más bien son los que tienen mueven de alguna manera la economía, los mismos que son capaces de poner, de decidir sobre las instituciones para poder operar los institutos políticos, para poder poner en el ejercicio del poder a sus allegados que gestionan por este medio sus intereses políticos, sus intereses económicos, etcétera, etcétera. Es decir, son los cacicazgos regionales los que forman grupos políticos dentro del mismo sistema partidista. Al final de cuentas, pues representan intereses idénticos, se pueden poner de acuerdo para ejercer el poder y por todo ello creo que, sobre todo ahora por el auge de las redes sociales, tú te puedes dar cuenta que se reúnen para festejar cumpleaños, que se reúnen para algún evento político y ahí convergen todas las corrientes políticas e ideológicas. No digo que se peleen los grupos políticos porque pues, justamente lo que queremos es construir unidad, pero lo que va quedando como en evidencia es que se logran poner de acuerdo porque tienen intereses similares, difieren muy poquitas cosas su política, ¿no? Quiero cerrar esta parte por diciendo que el grupo que ahora gobierna es el que tiene el que domina Félix Salgado Macedonio, ¿no? Como ya bien decían ahorita.
Él es originario de la Tierra Caliente. Es cierto que a finales del siglo en el PRD hizo política para destronar al PRI del poder, porque era un partido hegemónico, un gobierno hegemónico eso, y ganó fama por ello. Y además creo que su lucha en ese momento era justa, ¿no? Ahora ha pasado, desde mi punto de vista, a formar parte de lo que combatió en el pasado, que es a convertirse en este prototipo de cacique que podríamos nombrar más o menos dentro de la caracterización que hace Raymond Bube, ¿no? Que es un intermediario exclusivo con poder local, autoritario, personalista, que corresponde su poder a un territorio y a una población, ¿no? Eso es lo que definiría en estos momentos a Félix Salgado Macedonio. Simplemente miremos, por ejemplo, que es capaz de imponer a la gobernadora una vez que a él le quitan la posibilidad de competir por ese cargo, ¿no? Y muchos de los cargos que se ejercen ahora dentro del gobierno lo desempeña gente que trabajó con él cuando fue alcalde de Acapulco, ¿no? Es decir, el poder de este grupo pues es regional, es cerrado, pero que no gestiona los intereses de la mayoría, que vela por ciertos intereses. ¿De qué intereses? De los caciques. Esta configuración regional ejerce el gobierno y ejerce el poder en el Estado. Esto provoca que no se atiendan las demandas del pueblo, las necesidades de las comunidades, de todas las de Guerrero, porque podríamos hablar de la montaña con altísimos índices de pobreza, como ya dijeron ahorita, o de la sierra o de Acapulco, que a pesar de ser el polo turístico y el más visible, 50% de su población está categorizada como en pobreza por el Coneval. Esto quiere decir que en Guerrero no se gobierna para las mayorías, sino para ciertos intereses reducidos, ¿no? Y para terminar un poco con esta intervención, podríamos desde luego hacer particularidades de cada tipo de violencia que existen en el Estado, pero me parece que en el fondo de esto, por eso yo empezaba por ahí, tal vez el doctor no comparta esta visión conmigo, que lo que estaba en disputa era el poder político. Hay que distinguir a ciertas clases sociales que están ahí puestas en Guerrero, un poco olvidadas, un poco ahí anquilosadas del viejo sistema del que venimos. Yo por eso decía, Guerrero es un estado que está muy atrasado, ha sido muy atrasado y no es sino hasta apenas que puede tener conexiones. Yo crecí en la montaña y cruzar de San Luis a Catlán, a lo mejor el doctor también, porque creo que por esa época anduvo por esa región, cruzar la montaña de San Luis a Catlán a Tlapa de Comonfort, no podías hacerlo por transporte en vehículo. Había una parte donde era imposible transitarlo porque no había carretera, ¿no? Una de las primeras demandas de la policía comunitaria, antes de convertirse en policía comunitaria o durante ese proceso, fue la gestión de esa carretera que comunicara esos polos. Y así estaban casi muchas regiones de Guerrero a finales del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba en disputa, digo yo? Es el poder político para tratar de revertir estos problemas. ¿Qué es lo que está en el fondo de esto? La lucha de las clases que existen en Guerrero disputándose el poder político en ese estado, ¿no? Entonces, toda la demás violencia se puede entender por ejemplo, los grupos del crimen organizado estén coludidos con ciertos grupos políticos, se puede entender, pues porque también, digo, alguna cosa han de compartir ahí, ¿no? Y así, otro tipo de violencia, la cultural, la educativa, etcétera, etcétera. Podríamos ir haciendo una categorización pormenorizada de cada una de ellas, pero la que desde mi punto de vista le da el eje articulador sería esta, la lucha de clases en Guerrero y la disputa del poder político en el Estado. Y nada más, Aquiles. Sí, creo que voy a pedir brevedad en este último bloque porque se nos ha ido el tiempo. Y quería hacer una última pregunta a los tres porque creo que en este punto, nos hemos excedido hablando acerca de la causa, de las causas de la violencia y nos hemos olvidado, por ejemplo, de los victimarios, de aquellos que han sufrido los estragos de la violencia. En un minuto quería preguntarles, inicio con usted, doctor, preguntando, ¿hay posibilidad de resarcir, hay posibilidad de que las víctimas obtengan justicia? Aún y en este gobierno que ha creado una comisión para hacer el estudio de las víctimas de los años de la Guerra Sucia, se ve una voluntad para poder desentrañar y enfocar quiénes fueron los responsables de esa violencia que fue el ejército, ¿no? Entonces, hasta ahora no se ha querido abrir los archivos del ejército y ha costado mucho trabajo. Las víctimas van a seguir sufriendo desafortunadamente porque no hay una política clara
de hacer algo por las víctimas. Solamente tendría el caso de los desplazados, en las que estuvo el mismo subsecretario de Gobernación con algunos de ellos, pero dice, falta una ley para atender a los desplazados. Pareciera que solamente es una cuestión jurídica. No, hay de ser una política nacional con respecto a las miles de víctimas que hay en este país y en las que no se les atiende. Desafortunadamente, este gobierno tampoco va a poder responder y no se ve la voluntad para hacerlo. Lo que queda entonces es organizarnos desde la sociedad civil, desde abajo, con los de abajo, para poder hacer algo que pueda ayudar a hacer menos difícil la situación de las víctimas de desaparecidos o productos de las violencias. Muchas gracias, doctor Sergio. Rangel, ¿qué causas les quedan a las víctimas para obtener justicia o resarcir los daños? Pues como se ha visto aquí en el estado de Guerrero, o sea, principalmente en la capital del estado, en Chilpancingo, a lo que le queda a las víctimas es la lucha social, la disidencia, es decir, manifestarse, utilizar los medios de comunicación, abrirse a los cauces legales, porque pareciera que los gobiernos, tanto los gobiernos del estado como los ayuntamientos, incluso el propio gobierno federal, le están apostando a la distracción, le están apostando a las redes sociales. Hay que recordar que este martes en el puerto de Acapulco, pues una influencer a nivel nacional se está procesando de manera gratuita. Y los problemas de inseguridad, los problemas de agua, las protestas de agua están siendo eclipsadas, todo por el populacho, todo por la situación. Lo mismo sucede en Chilpancingo con las protestas por agua, las protestas por pavimentación de calles, las protestas por más apoyos sociales. Cada vez que hay algo que organizan una pachanga. Entonces, yo sigo insistiendo en que van a ser las marchas, van a ser las manifestaciones, van a ser las tomas de edificios públicos, los plantones, como se hacían anteriormente, como el único método para exigir a las autoridades justicia. Aquiles. Rogelio, muchas gracias, Rangel. Rogelio, quiero preguntarte también, ¿qué le queda a las víctimas? Bueno, yo coincido con Rangel. El problema de la sociedad en su mayoría actualmente es que está atomizada, es decir, está dispersa. Las élites que han gobernado han logrado desarticular los intentos de organización de los guerrerenses. Terminaron con la asociación de los copreros, de los cafetaleros, con Genaro Vázquez y su movimiento cívico, con Lucio Cabañas. Aclaro que estos dos últimos no empezaron siendo guerrilleros, como yo dije al principio. Pero ¿qué hicieron los gobernantes ante estas manifestaciones de organización social? Reprimir a sangre y fuego en esa organización popular. Esto no es retórica, es verdad pura en el estado de Guerrero. Lastimosamente, en la actualidad, desde el Poder Federal, se aborrece también a la organización popular. Quien no esté de acuerdo con las políticas del gobierno, se les hostiga, se les amenaza con investigaciones de la UIP, se les calumnia con el único objetivo de decir, no te organices y a cambio te doy tu beca o tu apoyo desde el Estado porque ya no hay intermediarios. Este discurso es verdaderamente pernicioso para las organizaciones sociales del país. Esta política daña la vida democrática del país, porque cuando los individuos sufren atropellos, delitos, injusticias, secuestros, no tienen salud, no tienen agua, ¿quién lo respalda? No hay quien lo ayude, quien lo apoye, porque está solito. El Estado tampoco lo ayuda porque es incapaz de establecer un Estado de derecho. Su comunidad, su entorno, tampoco lo respalda porque la organización social está desarticulada. Ante esto, lo mejor que pueden hacer las víctimas es empezar a darse cuenta de que solos no pueden reclamar justicia, no pueden reclamar el cumplimiento de la ley. Y ante ello, decidir volver a la organización popular para reclamar que se establezca el Estado de Derecho es lo correcto. Hay intentos aislados en Guerrero, algunos mal encausados, otros buenos, pero muy locales, pero el camino, desde luego, es la organización para disputar el poder político a los actuales élites gobernantes en el Estado. ¿Poder para qué? Como yo ya decía hace un rato, para usar el poder que da el Estado para gobernar para las mayorías en Guerrero. Hay graves problemas económicos y sociales, pobreza y violencia, etcétera. Vuelva a lo mismo. Los individuos solos no valen nada en esta lucha. Los individuos organizados sí pueden ser una fuerza capaz de transformar la realidad para gobernar para las mayorías empobrecidas. Esta es la cuestión urgente, Aquiles, y este es el único camino que le queda a las víctimas. La organización social, la protesta social
y sobre todo el diálogo, la construcción de políticas que verdaderamente propicien un Estado que sea capaz de gobernar para todos los guerrerenses, sobre todo para las mayorías pobres de este Estado. Muchas gracias, creo que ha sido muy importante este programa en varios sentidos. Sin embargo, quiero terminar con una reflexión que se ha hecho muchas veces dentro de lo marginal en el centro y que ahora viene ad hoc para esto, que es precisamente entender que para que haya justicia social, también es necesario que haya, en primer lugar, justicia a secas. Que exista la justicia es un elemento, un paso importante para transitar hacia la justicia social. Muchas gracias, doctor Sergio. Ha sido un gusto tenerlo en Lo Marginal en el Centro. Rangel, también muchas gracias por asistir. Rogelio, muchas gracias por venir a Lo Marginal en el Centro de nuevo. Gracias a todos los que nos siguen en la transmisión de Facebook. Nos vemos en próximas emisiones.